Hola mis amigos, les saluda de nuevo Juan López, su profesor de inglés. En esta oportunidad tenemos una nueva clase. Esta clase trata de expresiones básicas de saludo. Estas expresiones no son modismos, no son expresiones locales de una región ni de otra, son las mismas a nivel global, siempre que estés hablando inglés, en el país que estés, bien sea América, Inglaterra, Canadá, Reino Unido, cualquier parte del mundo, el inglés que estés usando, no importa, siempre vas a usar estas expresiones. Son expresiones internacionales. Eh, Hay muchas personas de otros idiomas como francés, portugués, alemán, cual sea el idioma, que cuando viajan, hacen turismo, negocio, usan el inglés como idioma internacional y son este tipo de expresiones que se utilizan. Este tipo de expresiones no son preguntas, por lo tanto, siempre que usas una expresión como saludo, la persona que lo recibe te va a responder con la misma expresión. Por ejemplo, si alguien dice buenos días, la respuesta sería buenos días. Hay expresiones, como decía, que son regionales, son modismos. Hay otras expresiones de saludo muy comunes en algunas regiones. No vamos a hablar de ellas porque no quiero hablar de un inglés en particular, de una zona en particular. Solamente el inglés global que con él te vas a comunicar en cualquier parte del mundo. Ok, comenzamos con las básicas y una cosa interesante aquí que vamos a explicar ahora con respecto a las expresiones formadas. La mayoría de estas expresiones son formadas por dos, tres o más palabras. Recuerde que una palabra sola es una palabra. Ya cuando tienes dos o más es una oración, es una expresión completa. ¿Ok? Ya dicho esto, vamos a comenzar con la palabra good morning. Right? Good morning. Esta expresión está formada por dos palabras, como podemos ver. Como siempre he dicho, he explicado en mi libro, también en otros videos, cuando nos aprendemos algunas expresiones, o siempre que nos aprendamos expresiones, debemos aprendernos la expresión como tal, la expresión completa, que es fija, también aprendernos la palabra raíz, el significado por individual. ¿Qué significado tiene cada palabra si estuviese en otro contexto o si la dijera sola o acompañada con otra palabra formando otra oración? Debemos entender que la palabra good significa, en español tiene varios significados, pero es lo mismo en inglés, que good es bueno, buenos, buena, buenas, también significa bien. ¿Ok? En inglés no existe el plural para esta palabra, como nosotros decimos en inglés, bueno y buenos. Por ejemplo, en buenos días, no es buen día ni bueno, buen día. Podemos decir buen día, pero es una expresión un poco más no formal. ¿Ok? Entonces, para explicar con respecto a la palabra, si es singular o plural, en inglés es la misma palabra siempre. ¿Ok? Morning significa mañana, no mañana del día que viene, mañana de la hora matutina, desde las 12 de la noche hasta las 12 del día. Morning. Siempre hay confusión en la palabra mañana, que en español es la misma, la palabra que encierra la temporada matutina, lo que es periodo matutino, desde 12 de la noche a las 12 de la mañana, y también decimos mañana al día siguiente. ¿Okay? En este caso nos referimos a hora matutina. Buenos días. ¿Okay? Good morning. Entonces, si quiero usar la palabra sola como bueno, buena, buenos, buenas, o simple y llanamente decir bien, digo good. ¿Ok? Siempre que diga good, estoy diciendo cualquiera de ellos. Y si digo morning, lo puedo usar con otro contexto o familiarizar con otras palabras, puedo decir una expresión distinta. Good afternoon.
Otra vez de nuevo, tenemos una expresión que está formada por fragmentos. Por ejemplo, good, palabra que significa ya bien. After es una palabra por sí sola. After significa después. Es una palabra formada. Afternoon. Noon es la hora del mediodía, justamente la hora de mediodía, de lo que son las 12 del día. Afternoon es después del mediodía. Es la traducción directa, pero a este tipo de expresiones no le damos traducción directa, sino literal. Entonces lo que queremos decir es buenas tardes. Estamos refiriéndonos a la hora de la tarde. Okay, good afternoon. Buenas tardes. Good morning. Es muy importante, siempre he recalcado, porque he escuchado que algunos alumnos cuando están comenzando confunden morning con money, que money es dinero. He escuchado a algunas personas en vez de decir good morning, dicen good money. Good money es buen dinero. Good morning, buenos días. ¿Ok? Good morning, good afternoon. Afternoon. Good evening. ¿Ok? Esta palabra se pronuncia evening. Tiene dos sílabas. Evening. Si lo leyéramos en español, viéramos tres sílabas, porque decimos evening. Que no se pronuncia así. O sea, eve. Entonces tenemos good evening, que evening es la hora ya cuando está cayendo el ocaso, a partir de las 5:30, 6 de la tarde, 6:30. Es un evening, es la noche temprana. Algunas personas en algunos lugares lo usan hasta las 7 de la noche. Cuando ya conseguimos estar en oscuro total, la noche completa, decimos good night. ¿Okay? Que no la tengo en este caso, pero la vamos a copiar ahorita. Good night, que night significa noche. Ok, entonces tenemos esta expresión conformada con dos palabras, good evening, y también tenemos algunas expresiones simples, directas, como good day. Good day. ¿Okay? En algunos lugares, como en la parte británica, no decimos day. Recuerden que el americano es el que pronuncia A y el británico pronuncia más que todo D, como si fuera good day. No se escucha good day como tal. Entonces, dependiendo de la región, podemos decir good morning, good afternoon, good evening, good day. ¿Ok? Y la expresión para la noche, para decir buenas noches, good night. Ya lo vamos a estar escribiendo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la palabra night, que es noche, night. Hay una buena cantidad de palabras en inglés, hay que tomar en cuenta esto, que terminan en GHT. Es una terminación muy común, GHT. Hay que aprenderse eso. A veces, cuando estamos comenzando, decimos que la noche, night, se escribe un poco complicado, porque es NI más GHT. Eso es lo que hay que aprenderse. NI más GHT. Siempre tenga esa terminación GHT, ya sabes que solamente tienes que poner NI. Más adelante vamos a ver algún truquito por allí con esos tipos de palabras, que son muy importantes. Ok, entonces tenemos aquí good night, que es buenas noches. Como decía hace rato, esto no son preguntas, son solamente introducciones. De la misma forma que una persona se expresa, recibe de vuelta la misma expresión. Por ejemplo, buenos días, cuando llega a un lugar, la persona dice buenos días, good morning, good morning. Algunas personas le ponen una colita más, como everybody, good morning everybody, buenos días a todos, good afternoon, la misma respuesta. Good evening, good night, good night. Es la forma formal, valga la redundancia. Es la manera formal como saludar. A partir de estas expresiones,
Si queremos, podemos preguntar cómo están, cómo les ha ido, cómo estás tú, cualquier otro tipo de expresiones para alargar la conversación. Si solamente llegamos a un lugar y solamente saludamos, decimos la expresión solamente. Ya para interactuar es otra cosa, comenzamos a ponerle un poco más lo que son preguntas y algunas veces algo informativo. Vamos a ir alargando poco a poco las expresiones. Ok. A mí me gusta hacer juegos con los idiomas cuando estudio inglés, francés, portugués, cualquier otro idioma. Y me gusta incentivar a las personas que hagan juegos de palabras, porque eso le ayuda al vocabulario, a manejar vocabulario, a aprender gramática, a ver cómo se escribe y todo un poco de cosas que ayuda. Okay. Por ejemplo, le explicaba la palabra noche, que es night, es N-I-G-H-T. Tenemos una familia de palabras aquí, por ejemplo. Aquí solamente estamos cambiando la consonante inicial, N, L, F. Lo demás es lo mismo. I, G, H, T, I, G, H, T, I, G, H, T. La I antes de G, H, T siempre se va a pronunciar AI. No importa en el tipo de inglés que esté hablando, británico o americano. Entonces decimos aquí, night, light, fight. Y así sucesivamente, hay muchísimas palabras, se pueden buscar en Google todas las palabras en inglés que terminen en I, G, H, T y le van a aparecer 300 palabras. Y van a ampliar su vocabulario. Aquí solamente yo les doy ideas, yo les doy algunos tips para seguir. Recuerden que no enseño el idioma completo, yo les doy ideas y la persona por su cuenta busca en diccionario, busca en libros y amplía su vocabulario. Y de hecho pueden hacer preguntas por aquí y pueden anexar cosas en el próximo video con respecto a sus preguntas. Y bueno, ok. Cuando estamos saludando, decimos que también a veces agregamos, después de las expresiones fijas, agregamos algunas preguntas para saber cómo está la otra persona o para comunicarnos directamente ya con otra persona. Ok, continuamos aquí con algunas preguntas que podemos agregar luego que decimos la expresión, bien sea buenos días, buenas tardes, buenas noches, good morning, good afternoon, good evening, good night. A partir de allí, normalmente se escribe un punto y luego se coloca lo demás, como para hacer una pausa. Good morning, por ejemplo. Good morning, how are you? How are you? How are you? ¿Cómo está usted? O ¿cómo estás tú? Dependiendo del país latinoamericano que estés, como lo usen. Okay. How is everything? How is everything? ¿Cómo está todo? ¿Cómo va todo? Okay. How is everybody? How is everybody? ¿Cómo están todos? En este caso es una forma plural. No se dice how are everybody, how is everybody, es cosa gramatical. Aquí tenemos how are you all. Cambiamos el is por I más adelante cuando lleguemos a la parte de formación verbal, de lo que es los tiempos verbales, de los tubitos, esas cosas, explicamos esa parte. How are you all. En esta primera dice how are you, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está usted? En esta how are you all, ¿cómo están ustedes todos? How are you all? Ok, vamos a explicar cada vez que consigamos palabras como esta, vamos a explicar algunas cosas. La palabra all, que significa todos, ¿cómo están ustedes todos? All es una familia de palabras que vamos a estar explicando enseguida con respecto a su estructura, tanto cómo se escribe y cómo se pronuncia. Entonces tenemos que decimos good morning, how are you? Good afternoon, how are you? Good afternoon, how is everybody? Good afternoon, how are you all?
y puedes jugar con esas expresiones cada vez que quieras cambiarlo, intercalarlo para no hacerlo aburrido las veces que llegue a decir lo mismo, pero la mayoría de las veces se dice de esa manera. Ok, la razón por la que estoy enseñando este tipo de estructura, recuerden que estamos viendo un sistema distinto de cómo aprender el idioma y cómo llevar a la par su estructura de escritura, pronunciación y por qué la razón de cada una de ellas. Cuando leemos en inglés debemos entender que vamos a leer como se lee en inglés, no como se lee en español. Aquí tenemos una lista de palabras, como la que vimos hace rato, de all, que significa todos, ball, pelota, call, es un verbo, llamar, fall, otra vez de nuevo, un verbo, caer, hold, y tall. Tall significa alto. Ok, entonces si nos damos cuenta que hay algo en común en estas palabras, que A doble L o A más L, independiente de la consonante que tenga detrás, siempre este sonido va a ser all, ¿ok? Y ustedes pueden buscarlo, hacer juego de palabras, buscando en Google todas las palabras en inglés que terminen AL o AWL y van a conseguir ese tipo de estructura, sobre todo cuando son palabras de una sola sílaba. En algunos tipos de inglés, bien sea británico, si la palabra es larga, de muchas sílabas, al final vamos a conseguir una estructura con AL. Muchas veces no se pronuncia all. Hay esa excepción. Por ejemplo, la palabra eléctrico, que es electrical, se escribe electrical, no se dice electrical, sino electrical. Ahí se pronuncia al. La razón es porque es una palabra larga y eso es una finalización de palabra. Pero cuando es una palabra sencilla, de una sola sílaba y corta como esta va a ser la forma como la vamos a pronunciar. Y bueno, más adelante en el próximo video vamos a dar estructura, cómo responder saludos, de lo que hemos estado diciendo ya. Y dado a la fecha, no me gusta dar los videos muy largos para no hacerlo aburrido y para tener más material con que seguir trabajando más adelante. Vamos a dar otro tipo de expresiones dado la fecha de Navidad y eso. Quiero explicar un poco con respecto a algunas frases que se usan en estos días. Ok, entonces aquí tenemos unas palabras relacionadas a la Navidad, Año Nuevo y esa temporada de holidays. Holiday significa días feriados. Ok, Christmas, Christmas, no se dice Christmas, mucha gente dice Christmas, como si fuese una E, Christmas. No cuando se pronuncia, sino cuando se escribe. En algunos textos van a conseguir que escriben X punto más, X más, porque X se pronuncia X más. Esto significa Navidad también. Christmas, Navidad, Xmas, Navidad. Pero nunca cuando le dice a alguien Merry Christmas, no dices Merry Xmas. Eso no se dice. Solamente cuando se escribe en un texto. Ok. Eve, como evening de tarde, noche, evening, esta es la misma pronunciación, Eve, significa víspera o antes de que ocurra algo. Entonces, Christmas Eve significa víspera de Navidad o un día antes de comenzar la Navidad. Christmas Eve. El día propio de la Navidad es Christmas Day. ¿Okay? Merry significa alegre, no feliz, alegre. Merry Christmas es como, se traduce como feliz Navidad. ¿Okay? Nunca se dice Happy Christmas, muy raro. Puede conseguir algunas personas que digan Happy Christmas, pero la mayoría de las veces se dice Merry Christmas. ¿Okay? Happy, feliz, New
nuevo, year, year. La Y se pronuncia I, no se dice year, ¿ok? Eso no se pronuncia así. New Year. Puedes decir Happy New Year, Happy New Year, wonderful, wonderful, maravilloso, wonderful New Year. Have es un verbo, significa tener. Have a Merry Christmas, que tengas una feliz Navidad. Have a wonderful New Year, que tenga un maravilloso nuevo año. Have a Happy New Year, siempre have. O si no, decimos luego wish, W-I-S-H, significa desear, wish. Wish you a Merry Christmas, wish you a Happy New Year, wish you a wonderful New Year. Have a Merry Christmas, have a Merry Christmas, and a wonderful New Year. Que tenga una feliz Pascua y un venturoso año nuevo. ¿Ok? Entonces ya con esto lo dejamos y nos vemos en la próxima clase para comenzar a responder las preguntas de saludo y ese tipo de cosas. Have a Merry Christmas and enjoy the rest of the Christmas and a wonderful New Year for you all. Right? Ok, bueno, que reciban un feliz año nuevo y nos vemos en la próxima clase.